Ahí viene una imagen nueva. Bueno, Gustavo Sager bueno, es, es de Neuquén, es neumonólogo también, es participante del MECOR también, y bueno, nos va a hablar él sobre su charla. ¿Ya estás? ¿Estás Ahí conectado? adentro. No, no, sí, sí, estamos listos. Avanzo. No pude acercarme a Buenos Aires. Igualmente, trataré de estar con ustedes en el momento de preguntas y respuestas. Tiene que activar el sonido, ¿no? Botón micrófono ahí. Hay que avisar cómo se llama. Gustavo, no se te escucha, ¿eh? Hola. ¿Qué pasó? Ok, a ver. A ver, ¿No a se ver. escucha allí? Ahora sí. No, pero el audio no se escucha. Recién se escuchaba. Se escucha esto, pero no se escucha esto, mirá. Ujú. Para ver. Carlos, Sí, tranquilo, la proyecto, la doy yo de nuevo, no te hagas problema. listo. Espera un poquito, empezamos de nuevo. Dejo de compartir esto. Hola, ¿me escuchan bien? Te escuchamos y se ve bien ahora. Perfecto. Bueno, fantástico. Entonces, avanzamos, igualmente está grabada en YouTube, o sea que se lo podemos compartir desde allí. Lo que decía es que lo que me tocó, primero agradecerle a Carlos Luna, a Julio Ramírez y a todos los colegas que participaron, estar nuevamente en este curso que me parece muy importante, digamos, y que justo coincide con la finalización del MECOR, que no he podido ni estar ni en uno ni en otro. Son mis conflictos de interés. Y los objetivos que vamos a dar hoy rápidamente será, sé que ya tuvieron algunos aspectos de esto, pero describir la génesis y el formato de una pregunta de investigación, revisar rápidamente los principales diseños de estudio, en particular los que van desde la exposición al desenlace, y en particular hablar de los ensayos clínicos controlados, los formatos, las características y algunos ejemplos rápidos. Bueno, como seguramente Ileana le contaba, nosotros cuando estamos en investigación tenemos una observación, como por ejemplo en este evento del señor Wally, que todos los que son muy jóvenes lo conocen y los que somos abuelos también, que buscamos a un hombre que está metido en un escenario, y en este caso lo ven ahí en medio de un evento deportivo, y a Wally, como a cualquier observador del universo, se le puede ocurrir tener preguntas sobre ese universo y esas preguntas se pueden responder de alguna manera de la ciencia. Wally en ese evento deportivo vio, entre otras cosas, que había muchas personas practicando deporte y que algunas utilizaban remeras blancas. Y entonces le surgieron algunas preguntas, como, por ejemplo, cuántas practican deporte, qué disciplinas deportivas están practicando, qué caracteriza a las que practican voleibol, y si las remeras blancas tienen que ver con alguna disciplina o no, y después se preguntó qué pasaría si le doy un calzado deportivo de calidad, por ejemplo, esa marca Just Do It, que todos conocemos, en relación a los resultados de las competencias de las disciplinas. Bien, para empezar a expresarlo en términos de ciencia, esta pregunta que hizo Wally, como era el qué, debe identificarla en términos apropiados como el tiempo, el lugar y la persona. Y una vez que identificó esa pregunta, ponerla en un formato que nos permitirá identificarla para generar un proyecto de investigación. Este formato, que seguramente ya lo han visto, es el formato que habla de la población, de la intervención, el comparador, el desenlace o outcome y el tiempo.
Este formato Picot nos permite generar una buena pregunta de investigación. Así es que le he traducido, y no necesariamente las vamos a revisar, a cada una de esas preguntas que creíamos que Wally se planteaba en un formato Picot. Y quisiera mostrarle en particular y revisar con ustedes las últimas dos preguntas, la 4 y la 5, que son dos preguntas que van desde la exposición al desenlace o al outcome en términos de lo que estábamos planteando. Y en particular la número quinto, en la cual planteaba que si le daban una intervención como ofrecerle un calzado de calidad en la disciplina que practicara, si esto llevaba a tener mejores victorias deportivas. Este es el modelo general que tiene un diseño de investigación para responder una pregunta, partiendo de la observación del universo, seleccionando un grupo de esa población, porque no vamos a poder obtener a todos, a todo el universo. Entonces tenemos que hacer un diseño de investigación y ejecutarlo tomando una muestra para ver qué resultados obtenemos en esta muestra, para inferir si esos resultados aplican a la población de estudio y en particular, eso que se llama validez interna, si puede ser transferido a la población del universo que está en nuestro entorno. Y eso es validez externa. Ya vamos a ver que estos aspectos son importantes cuando hablamos en particular de ensayos clínicos controlados. ¿Por qué tenemos que tener un diseño y un método de investigación? Bueno, fundamentalmente para establecer un puente entre lo que nosotros pensamos y la acción, pero también tiene que servir de un nexo entre el concepto que nosotros queremos desarrollar y la ejecución, la operación, y tener un proceso de planificación en esa ejecución de la investigación de manera tal de que sea sistemática. Porque el modelo que nosotros tenemos para responder esta pregunta se basa en un modelo de investigación científica que, si bien parte de la observación y la idea de investigación, tiene un modelo que intenta identificar una hipótesis a través de esa pregunta de investigación, y esa hipótesis en realidad es difícil de llegar a menos que tengamos un método teórico, que ya lo vamos a plantear, que además es imposible. Y lo que siempre tratamos de hacer es tratar de rechazar que la hipótesis nula, o sea, la que dice que no a nuestra pregunta de investigación, no es cierta. Lo que buscamos en la ciencia es tratar de ver si existe una asociación entre el factor de estudio, la exposición, y el enlace. Y en particular lo que queremos saber es si hay causa de la exposición en el desenlace, o sea, si hay una relación causal. Porque puede ser que esta asociación que nosotros entramos no sea relacionado con la causa. Y ahí es que estas otras explicaciones, más de la causal, que estamos buscando con nuestras, puedan estar expresándose en este estudio de investigación. Y una de ellas es la chance solamente por el azar. Otra de ellas es porque tenemos desvíos de nuestro proceso que se llaman sesgos. Y otra posible, existan factores de confusión, factores distintos a lo que nosotros estamos estudiando. Como decimos, el modelo ideal para investigación sería exponer una estudio, exponerla a la intervención o a lo que nosotros pensamos generando el desenlace, y ver si se ocurre o no ocurre el desenlace. Eso sería el riesgo entre las personas que están expuestas. Y tendríamos que hacer otra vez esta investigación con la misión, hacer que no se expongan y ver si presentan desenlaces o no desenlaces. Este escenario que es conceptual, porque es imposible que el individuo empezó un proceso de investigación y que tenga una intervención, vuelva a la situación anterior, ya sea por tiempo o por distintos factores. Es imposible hacer este modelo contrafactual. Por lo tanto, este modelo, que es teóricamente el mejor, el único, y que es imposible, tendremos que tener alternativas, pero todas estas alternativas tendrán limitaciones y no nos permitirá establecer directamente una relación causal, sino acercarnos a ella. Oh, perdón. Cuando nosotros hablamos de los diseños de estudios, y ya creo que esto algo han visto, el primer factor que nosotros nos preguntamos es si nosotros modificamos la exposición o manipulamos la exposición, o si no la manipulamos y la observamos.
Esta gran diferencia nos lleva a tener estudios observacionales o estudios experimentales. Cuando nosotros esta manipulación la hacemos estrictamente por el azar, distribuimos entre nuestra población la exposición por un factor que es solamente el azar, tenemos los estudios clínicos aleatorizados, o ensayos clínicos randomizados o randomized control trials de la literatura inglesa. Y por contraposición, cuando tenemos un estudio observacional, el único diseño que va desde la exposición hacia el desenlace es el estudio de cohortes. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque para establecer una fortaleza en la evidencia que nosotros estamos pensando, planteando, los ensayos clínicos están casi por debajo de los estudios de resumen, casi no, casi seguro por debajo de los estudios de resumen de distintos ensayos clínicos, y por debajo está el estudio de cohortes en nivel de evidencia. Hoy en día hay algunos desafíos que hablan de los ensayos clínicos en mundo real porque se plantean que tendrían mejor validez externa. Entonces, todos los estudios que van desde la exposición al desenlace y que nos permiten establecer la ocurrencia de un evento en personas que antes no lo tenían, podemos definir los que serán experimentales cuando son manipuladas la exposición y asignadas en forma al azar, y se llaman ensayos clínicos controlados. Por el contrario, cuando no hay una asignación al azar y no manipulamos la exposición, serán estudios de cohorte. En estos únicos dos estudios podemos establecer la aparición de eventos nuevos, de casos nuevos del desenlace en un periodo de tiempo sobre toda la población en riesgo. Así es que esta medida de asociación básica, la más simple, la más sencilla, será relacionar el riesgo entre las personas que están expuestos a la intervención contra el riesgo de los no expuestos digamos, en la exposición. Así es que la relación entre ellos, el radio entre ellos, será el riesgo relativo, y también podemos observar también la diferencia absoluta que existen de riesgos. Resumiendo entonces, el estudio de diseños de cohorte es un estudio que va de la exposición al desenlace, pero que la exposición viene anticipadamente a la ocurrencia de los desenlaces, y el investigador no manipula esta exposición. Esto es un intento de resumir los conceptos claves del estudio de cohortes. A diferencia de esto, bueno, un ejemplo de ellos le presentamos el estudio de médicos británicos que estableció la relación causal primero entre el fumar y cáncer de pulmón. Este estudio que se llevó más allá de 50 años y que cerró la duda de si que la exposición al humo de tabaco era causa primero de cáncer de pulmón, después de enfermedad cardiovascular, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y la mejora en el efecto de estas variables de resultado dura, como la mortalidad, cuando dejaban de fumar. En la otra punta, y es lo que vamos a cerrar hablando ahora, son los estudios experimentales. Cuando hablamos de estudios experimentales, estamos hablando que ahí el investigador, nosotros, introducimos una manipulación sistemática, cambios de los fenómenos naturales, y observamos las consecuencias que esto tiene. Lo que intentamos hacer con este tipo de introducción y en forma metodológica es controlar las variables confusoras para tratar de fortalecer la relación causal entre la exposición y el efecto que estamos estudiando, lo que es variable independiente y variable dependiente. Las características básicas son, como decíamos, la manipulación de la variable independiente, la intervención, la asignación aleatoria de la intervención, en este caso el tratamiento, y tratando de minimizar el error causado por el azar y por los factores confundidores, y comparando al grupo que recibió la intervención con un grupo control o con una exposición a un tratamiento o a una intervención estándar. Hay distintos tipos de ensayos clínicos controlados. Los primeros y más fáciles y más simples, ya los veremos, serán aquellos que ponemos la intervención contra el placebo, el tratamiento contra placebo. También podemos hacerlo intervención contra tratamiento estándar. Hoy en día, y hacer una comparación de un tratamiento de neumonía
contra placebo, no es ético, o sea, por lo menos tenemos que poner un antibiótico que haya demostrado efectividad y que debemos mostrarlo con el mejor tratamiento para ese contexto de intervención. También podemos hacer otros estudios en los cuales comparamos intervención con tratamiento estándar y también comparamos tratamiento estándar contra más placebo. Y después podemos pensar en dosis bajas, o sea, dosis altas de los fármacos, en el caso de que así lo sea, que sean fármacos. Si lo ponemos temprano, si lo ponemos tarde en la evolución de una enfermedad, o si lo hacemos como tratamientos de infusión continua, por ejemplo, o infusión intermitente. Son distintos modelos que tenemos que estudiar. El más simple y el más sencillo de los diseños estos es el diseño paralelo en dos grupos. Ahí tenemos la población, obtenemos una muestra de esa población que la seleccionamos muy bien para demostrar el efecto de impacto de esa intervención. Los distribuimos al azar entre tratamiento A y tratamiento B, o tratamiento A y placebo si corresponde, y medimos el desenlace para cada una de las poblaciones y tratamos de comparar estos resultados fundamentalmente en términos de razón de riesgos o variables de medición del efecto similares. También podemos hacer algo parecido cuando comparamos tres grupos, y vamos a ver en un rato un ejemplo en la cual compararemos tratamiento A, tratamiento B y tratamiento C, y buscamos los desenlaces y también comparamos los resultados. Existen modelos un poquito más complejos, acá tenemos uno de ellos, como por ejemplo diseños cruzados, en las cuales a esta muestra la distribuimos inicialmente al azar entre tratamiento A y tratamiento B, le damos el tratamiento durante un periodo, después los observamos durante un periodo de lavado de efectos de ambos tratamientos y después cruzamos la intervención de un tratamiento hacia el otro y lo observamos para comparar los resultados al final del periodo 1 y al final del periodo 2. Bueno, aquí tenemos algunos modelos de estos ensayos clínicos controlados. Algunos aspectos tienen que ser cuidadosamente observados. Primero, el tamaño muestral. El tamaño muestral es la cantidad de individuos que se debe obtener en la población para hacer el estudio. Y lo que buscamos es estimar en esa población el efecto, el impacto de la intervención en comparación con el control, contra el comparador o contra el tratamiento estándar. Entonces acá, para tomar esta decisión, tenemos que estimar esa magnitud del efecto para definir un nivel de diferencia que tenemos que aceptar con un nivel de significación, con un nivel de error que debemos aceptar que generalmente establecemos en el 5%, que es el famoso error de tipo 1. Es muy importante establecer siempre el tamaño de la muestra, pero tenemos que saber que no es una ciencia exacta, sino que es una mejor estimación en base a las evidencias anteriores. Cuando hacemos estimaciones poco realísticas, estas pueden afectar seriamente el estudio y les vamos a mostrar un ejemplo de ello. Se debe considerar siempre en esta estimación del tamaño muestral los potenciales pérdidas en el seguimiento que sin duda ocurrirán. El segundo aspecto que tenemos que tener en claro es el azar o la randomización. ¿Qué quiere decir? Eso es distribuirlo al azar a qué grupo va a caer cada uno de los individuos, si al tratamiento activo o al tratamiento de control, o a la intervención activa en estudio o la intervención contra la cual la comparamos, que puede ser, como decíamos, el tratamiento estándar. Aquí buscamos prevenir el sesgo de selección, que algún individuo de los participantes, por alguna condición, alguna característica, prevea que le puede ir mejor a un individuo que a otro con la intervención, para tener una similar distribución de los factores de confusión. Algunos de ellos los conocemos, pero también pueden existir algunos otros factores de confusión que no lo conocemos, y la mejor manera de distribuirla entre los grupos es hacer una distribución al azar. Y esto es que lo que buscamos que la diferencia entre la intervención y el grupo comparador no se deba a ninguna otra característica ni a otra diferencia entre los grupos que estamos estudiando. Y finalmente, otro aspecto importantísimo es el cegar a los individuos. ¿Y por qué? Porque este cegar
hacer que los individuos, ya sea los pacientes, los investigadores o los que analizan un estudio ciego, simple ciego, doble ciego, triple ciego, no conozcan qué es lo que están recibiendo para evitar ideas preconcebidas de los tratamientos, ya sea consciente o inconsciente, que puedan alterar sutilmente o sustancialmente los resultados. Disminuye muchísimo la probabilidad de tener sesgo de observación. Hay algunos tratamientos que es imposible, a pesar de que lo hagamos por ciego en la asignación, tener el ciego en el momento de la ejecución. Y es muy importante cuando algunos variables de resultado, en particular los resultados blandos, como por ejemplo calidad de vida. Entonces, otro de los aspectos importantísimos, además de establecer bien un tamaño muestral, de hacer asignación al azar, es el cegamiento. Le voy a mostrar tres estudios en los cuales el ensayo clínico controlado comparó y que tienen el ejemplo de los diseños. Uno de ellos es el estudio Uplift, en que se compara tiotropium contra placebo. Es uno de los primeros estudios, digamos, de las primeras ligas de enfermedades respiratorias crónicas en el EPOC, en el cual comparó cerca de 6.000 pacientes y la variable de egreso primaria, que era exacerbación aguda, fue sensiblemente positivo, digamos, con una reducción significativa en la tasa de exacerbaciones, pero no mostró diferencia en la tasa de mortalidad. En ese mismo año, en el año 2008, se publicó otro estudio, el estudio TORCH, que comparaba la asociación beta 2 de acción prolongada más corticoides inhalados contra los componentes de cada uno, los monocomponentes más contra placebo. Así que este estudio, que fue muy fuerte, muy importante, y que una de las variables primarias era mortalidad, si bien en el resto de las variables que fueron observadas era en un estudio positivo, en la variable de mortalidad fue un estudio negativo, porque si bien se observó que hubo una diferencia de cerca de 2,6% de mortalidad al cabo de 3 años, que esto parecía ser importante, la P de significación en el hazard ratio pegó en el palo, diríamos nosotros, no alcanzó el 0,5 de significancia. Unos años después, otro estudio que comparó la triple asociación umeclidinio, bilanterior, fluticasona, o sea, beta 2 de acción prolongada, anticolinérgicos de acción prolongada y corticoides, contra doble terapia, ya sea beta 2 y anticolinérgico de acción prolongada asociadas, y LAMA y corticoides inhalados, identificó que en la triple asociación en pacientes que se exacerbaban en un estudio de 10.000 pacientes, lograba la reducción moderada a severa en comparación con los comparadores, y en particular la presencia de los corticoides inhalados también observó una disminución en el riesgo de morir. Así que para ir concluyendo y terminar en tiempo, tenemos que decir que los ensayos clínicos controlados, en comparación con los estudios observacionales, nos permite una manipulación y medición de la exposición. Es un experimento adecuado para la ciencia, controla mejor los factores de confusión y previene los sesgos, en donde la única diferencia pretende ser la intervención que estamos estudiando. O sea, se acercaría lo más posible a aquel estudio teórico de contrafactual, que no lo podemos hacer en la misma población. Es un estudio de eficacia que trata de demostrar validez interna de la población de los grupos seleccionados de nuestro universo y trata de establecer relación causa-efecto. Los estudios observacionales son buenos para desenlaces poco frecuentes, como por ejemplo los estudios de casos y controles, y también para generar hipótesis. Podemos estudiar múltiples desenlaces y exposiciones en poblaciones amplias, en particular en los estudios de cohorte, como decíamos, y en los estudios de cohorte transversal. Tenemos, como estaba contando, diferentes diseños, estudios de cohorte que van desde la exposición al desenlace, estudios de casos de controles que van en el sentido contrario, y los estudios transversales o la serie de casos que estudian la exposición y el desenlace en forma casi simultánea. Muchas veces no es posible hacer ensayo clínico controlado. Por ejemplo, no podríamos poner vapeadores contra no vapeadores sabiendo que pudieran existir algunas al azar
algunos efectos relacionados en términos de seguridad, por ejemplo. Pero tenemos que reconocer que son lentos y costosos, a veces son muy difíciles de realizar y requieren un número significativo de sujetos, en particular cuando los comparamos con los tratamientos estándares, porque algunos efectos lo que estamos buscando ya son efectos de beneficios de alguna vez marginales o de mucho tiempo. Muchas veces son inviables debido a causas o cuestiones éticas. Algunas cuestiones de interés médico no pueden abordarse mediante ensayos clínicos controlados y tienen una fortaleza muy grande en la validez interna, perdón, pero a veces cuando los aplicamos en el mundo real, que es la validez externa, no encontramos un gran sustento y ahí tenemos que ir, digamos, a niveles más elevados de evidencia o sumar distintos ensayos clínicos para tratar en forma sistemática, revisarlos y tratar de llegar a esa validez externa, que es la verdad en la población, en el universo de población que nosotros tratamos de responder. Los observacionales, como resumiendo simplemente, la exposición no se puede manipular, es muy propensa a factores de confusión, requieren también tiempo y en forma retrospectiva algunos datos que sí se pueden obtener suelen estar incompletos o ser de peor calidad. En resumen, y tratando de haber sido muy rápido, la investigación científica tiene un método que intenta explicar lo que nosotros observamos en el universo. De la observación se debe construir una pregunta de investigación con método que nos define un diseño para permitir obtener una respuesta o en realidad obtener un rechazo de la hipótesis nula, que es la negación de nuestra hipótesis. Los estudios de cohorte y los estudios de ensayos clínicos controlados exploran la asociación desde la exposición al resultado. Y los ensayos clínicos controlados, randomized control trials, son experimentales, manipulan la exposición, establecen una relación de causa-efecto, controlan bien los factores de confusión y previenen el sesgo, el sesgo fundamentalmente por aleatorización y cegamiento, para exponer de la mejor manera la diferencia entre la exposición. Son costosos y llevan mucho tiempo. Recordemos entonces que cuando nosotros estamos en la investigación, muchas veces pensamos que podemos contar cosas que a veces no son demasiado significantes y que algunas cosas que son realmente significantes no siempre pueden ser contadas en términos cuantitativos. Gracias, Carlos, por la atención y quedamos para las preguntas. Sí, bueno, gracias, Gustavo. Si hay alguna pregunta, preguntas de acá del público, aparentemente no hay. Eh, Podemos aprovechar. Entonces, bueno, muchas gracias, Gustavo. Fue muy complicado esto, pero Todo bien, todo bien. Los invito a los que están estimulados a que el año que viene se apunten para el MECOR, que además de divertirse como lo hacen acá, lo pueden hacer a través de una semana larga en los distintos lugares que se hace el MECOR en Latinoamérica. Gracias, Carlos, por la no, invitación y gracias a saludos. vos, como siempre. Bueno, vamos a seguir entonces con Diego Friedman. El título de lo que va a hablar es planificación del estudio, consideraciones éticas y regulatorias que son muy importantes y que no en todos lados uno tiene la oportunidad de ver. Diego, a ver, espera que voy a comentar que él es el presidente del Comité de Ética en Investigación Clínica, magíster en Investigación y Monitoreo de Ensayos Clínicos de la Universidad Maimónides y director de Investigación Clínica de la Fundación Stambulian. Gracias, Carlos. A ver, vamos a poner esto aquí. Para que yo la tengo acá, no tengo que salir de acá. Yo la tenía esta. Acá. A ver. Ahí. Charlas. Ya está, ¿no? Curso de investigación, programa prefinal. Este es. A ver, esta es la de abajo. Esta, esa, Dale. mira. Ahí, Tic, tic. excelente. Exitoso. Ahí. Y. Venite para la otra grabación. Dale. Ah, permítame un segundito.
Entonces, ¿dónde están las otras? Un sonido. Esta no se pasa sola, ¿no? Yo lo manejo los tiempos. Usted lo maneja. Es fantástico. El encuentro es eso.